Ahora pasemos a la palabra de Dios. Encontrarán una copia frente a ustedes titulada Buenas Noticias contadas por Lucas. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 46. Estamos pasando por este evangelio como lo están haciendo tantas iglesias en este distrito, entre ahora y la Pascua, y no voy a hablar de las partes que pueden encontrar en el evangelio de Marcos porque ya las hemos estudiado hace algún tiempo. Y nunca llegaremos al final antes de la Pascua a menos que nos atengamos a los pasajes que son particulares a este evangelio. Lucas capítulo 9 versículo 46. Surgió entre los discípulos una discusión sobre cuál de ellos era el mayor. Jesús sabía lo que estaban pensando, así que tomó un niño y lo puso a su lado y les dijo: el que en mi nombre recibe a este niño, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe también al que me envió. Porque el más pequeño entre todos ustedes es el más grande. Juan habló y dijo: Maestro, vimos a un hombre expulsando demonios en tu nombre y le dijimos que se detuviera porque no pertenece a nuestro grupo. No traten de detenerlo, le dijo Jesús a él y a los demás discípulos. Porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. A medida que se acercaban los días en que Jesús sería llevado al cielo, se decidió y se puso en camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, que partieron y fueron a una aldea samaritana a prepararle todo. Pero la gente de allí no lo recibió porque era evidente que iba a Jerusalén. Cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto, dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los destruya? Y Jesús se volvió y les reprendió y se fueron a otra aldea. Mientras iban por su camino, un hombre les dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: los zorros tienen agujeros y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde acostarse y descansar. Le dijo a otro hombre: sígueme. Pero ese hombre dijo: Señor, primero déjame volver y enterrar a mi madre, a mi padre. Jesús respondió: deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Tú ve y predica el reino de Dios. Otro hombre le dijo: yo te seguiré, Señor, pero primero déjame ir y despedirme de mi familia. Jesús le dijo: cualquiera que se pone a arar y luego mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Después de esto, el Señor escogió otros 72 hombres y los envió de dos en dos para ir delante de él a cada pueblo y lugar donde él mismo iba a ir. Les dijo: hay mucha mies, pero pocos trabajadores para recogerla. Oren al dueño de la mies para que envíe trabajadores a recoger a su cosecha. Id, os mando como corderos entre lobos. No tomen bolsa, ni bolsa de mendigo, ni zapatos. No se detengan a saludar a nadie en el camino. Y siempre que entren en una casa, digan primero: que la paz sea con esta casa. Y si un hombre de paz y amoroso vive allí, que quede en él tu saludo de paz. Si no, retira tu saludo de paz. Quédate en esa misma casa comiendo y bebiendo lo que te ofrecen, porque a un trabajador se le debe dar su paga. No te muevas de una casa a otra. Cuando vayas de una ciudad y sean bienvenidos, coman lo que se os sirva. Bueno, curen a los enfermos en ese pueblo y díganle a la gente: el reino de Dios se ha acercado. Pero cada vez que vayas a un pueblo donde no seas bienvenido, sal a la calle y di: hasta el polvo de tu pueblo que se pega a nuestros pies lo limpiamos contra ustedes. Pero recuerden esto: el reino de Dios se ha acercado. Les digo que en el día del juicio Dios será más misericordioso con Sodoma que con ese pueblo. Qué terrible será para ti, Corazín. Qué terrible para ti también, Betsaida. Si los milagros que han sido hechos en ti se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace mucho tiempo la gente de allí se habría sentado, se habría puesto cilicio y se habría rociado con ceniza para mostrar que se habían convertido de sus pecados. Dios tendrá más misericordia en el día del juicio a Tiro y Sidón que a ti. Y en cuanto a ti, Capernaum, te quisiste elevar hasta el cielo, serás arrojada al infierno.
Jesús dijo a sus discípulos, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Los 72 hombres regresaron con gran alegría. Señor, dijeron, hasta los demonios nos obedecían cuando les ordenábamos en tu nombre. Jesús les respondió, vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Escuchen, les he dado autoridad para que puedan andar como sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Pero no se alegren porque los espíritus malignos los obedecen, más bien alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. En aquel tiempo Jesús se llenó de alegría por el Espíritu Santo y dijo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, te agradezco porque has mostrado a los ignorantes lo que has escondido de los sabios y aprendidos. Sí, Padre, eso fue hecho por tu propia elección y placer. Mi Padre me ha dado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo excepto el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo quiere revelarlo. Entonces Jesús se volvió hacia los discípulos y les dijo en privado, cuán afortunados son de ver las cosas que ven. Muchos profetas y reyes, les digo que querían ver lo que ustedes ven, pero no pudieron, y escuchar lo que ustedes escuchan, pero no pudieron. Oremos. Padre, mientras manejamos este libro, recuérdanos que estamos manejando un libro sagrado. Mientras hablamos de ti, recuérdanos que no hablamos de ti en tu ausencia, sino en tu presencia. Y que tu palabra no solo nos interese, sino que se plante dentro de nosotros. Y Señor, te damos gracias que solo tú sabes lo que va a pasar como resultado del servicio de esta noche. Así que lo dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema para esta noche es el discipulado, que significa aprendizaje o disciplina, que significa educación. Y una de las revoluciones que ha habido en los últimos años es el cambio en los métodos de educación. Estoy muy aliviado por eso, porque no tengo que ayudar a mis hijos con su tarea. La matemática me deja absolutamente desconcertado ahora. Yo soy de la era de 2 más 2 es igual a 4. Pero los métodos de educación han mejorado, incluso si tienden a oscilar un poco, y en particular se han dado cuenta que el método de educación en el que una persona se pone de pie al frente y transmite conocimientos escribiéndolos en una pizarra, o dictándolos o simplemente hablando, no es el único método de aprendizaje que existe. Personalmente creo que este método nunca será obsoleto y nunca será desactualizado, pero creo que es solo un tercio de nuestro proceso de aprendizaje. Por ejemplo, puedes pasar tu aprendizaje de la fe cristiana y el discipulado al escuchar mis sermones, y eso será solamente un tercio de un discípulo. Hay 2 otros métodos de aprendizaje que el mismo Jesús practicó con sus propios alumnos. Aquí están. Está el método formal de educación, que es el que estoy usando ahora mismo, predicando, enseñando, en el que estás escuchando a alguien hablar y esa es una tercera parte. Esa es una tercera parte de la forma de aprender. La segunda es lo que yo llamaría la forma casual del Señor, en la que a medida que avanzas en la vida aprendes cosas y las aprendes casi de forma improvisada. Y tus hijos aprenden mucho más de ti en esa forma, no tanto en lo que les dices, sino en lo que captan casualmente a medida que avanzan. La tercera forma es la forma práctica, cuando haces algo tú mismo. Por ejemplo, yo aprendí tanto la agricultura como volar de ambas formas. Tomemos la agricultura. Fui a la universidad, asistí a 3 años de conferencias sobre el tema y mi cabeza se llenó de hechos y conocimientos. Y logré pasar algunos exámenes al final. Pero esa fue mi educación formal.
Pero desde que fui niño había pasado al menos unas vacaciones al año en una granja. Y cuando me evacuaron en los primeros años de la guerra, fui a una granja y por casualidad obtuve mucho. Bien, viviendo en una granja, y era bastante ocasional esa forma de educación, pero me resultó muy útil más tarde. La otra parte de mi educación en la agricultura era hacerla, y cuidar ovejas y ordeñar vacas y hacer todos los 1001 trabajos que se hacen en una finca mixta típica. ¿Ven los 3 niveles de educación? Y si vas a ser un verdadero discípulo de Jesucristo, debes aprender en los 3 niveles. Nunca desprecies la educación, nunca desprecies el entrenamiento. Hay una perspectiva entre los cristianos que piensa que mientras estés lleno del Espíritu no necesitas entrenamiento y puedes ir directamente y hacer el trabajo. Pero a nuestro Señor le tomó 3 años preparar a sus discípulos y no fueron desperdiciados, lejos de eso. Ahora, durante esos 3 años, no lo sentó en una sala de conferencias todo el tiempo. Había momentos en los que daba un discurso formal. Estudiamos uno el domingo pasado por la noche en Lucas 6, el sermón en la planicie, y ahí dio una conferencia formal, por llamarlo así. Aunque fue emocionante. Esa fue la enseñanza formal. Pero ahora vamos a ver en este pasaje que he leído los 3 métodos que están siendo utilizados para entrenar a los discípulos. La primera sección, que cubre la última parte del capítulo 9, es lo que los discípulos aprendieron casualmente a medida que avanzaban por la vida y se enfrentaban a un tipo de situación tras otra. Y a medida que los corregía, a medida que avanzaban. Eso era un aprendizaje casual. La corrección de sus motivos y acertar sus actitudes. Y el segundo estilo de educación viene en la primera parte del capítulo 10, la educación formal, cuando les dio una lección sobre cómo ser misioneros y cómo debían comportarse cuando salieron a predicar el Evangelio. Y esa era la comisión de su ministerio. Después aprendieron a hacer el trabajo, el lado práctico de la educación. Después de varias semanas haciendo el trabajo, regresaron y dijeron, aprendimos esto y esto. Y habían aprendido de la forma práctica. Nadar es otra ilustración. Es posible que hayas leído libros sobre natación, puedes haber aprendido muchos consejos casuales, pero tarde o temprano nunca nadarás hasta que te metas en el agua y finalmente lo hagas. Si quieres testificar para el Señor, puedes leer todos los libros que se hayan publicado sobre testificación, pero media hora en la calle vale 10 horas de libros sobre ese tema. Si no intentas eso, no vas a aprender a testificar en la calle, por muchos libros que hayas leído. Ahora, siempre es preferible tener educación formal porque no tienes que hacer nada más que escuchar. Pero es lo casual. Más lo formal, más la práctica, lo que te hará un verdadero discípulo de Cristo. Así que veamos en primer lugar lo que aprendieron de manera casual. Tuvieron que aprender las actitudes correctas, los motivos correctos. No es solo lo que haces, es por qué lo haces. Incluso puedes ser cristiano por la razón equivocada. Puedes ser un ministro cristiano por la razón equivocada. Puedes ser un misionero cristiano por la razón equivocada. Y ellos tuvieron que aprender actitudes y Jesús tuvo que enseñarles la actitud correcta y la actitud incorrecta a medida que avanzaban. Ahora, la primera pequeña lección que aprendieron casualmente fue que una lección de humildad. Estaban teniendo una discusión. Es un poco reconfortante que tuvieran discusiones, incluso entre los discípulos de Cristo. Excepto que no debemos excusar las discusiones sobre ese terreno. Pero al menos eran humanos y estaban discutiendo. Era muy interesante. ¿Quién era el discípulo más importante? Muy humano. Antes de condenarlos, ¿alguna vez pensaron en eso? ¿Quién es la persona más importante en la iglesia? ¿Quién es la persona más importante en tu sociedad misionera? ¿O alguna vez pensaron de esta manera? Como si algunos cristianos fueran más importantes que otros. Ese es el pecado que acosa a la iglesia. Construir jerarquías. Y ha acosado la historia de la iglesia de Jesucristo. Si no tenemos cuidado, siempre estamos calificando ministros, reverendos y no tan reverendos como todos los demás. Y siempre estaban desarrollando una jerarquía. Y si quieren saber qué es eso, deletréenlo. Jerarquía. Y significa que algunas personas son más altas que otras. Y eso produce ambición, eso produce estatus.
Ser ministro de esta iglesia se considera mejor que ser ministro de aquella, y ser obispo de esta diócesis es mejor que ser obispo de aquella. Y eso es totalmente ajeno a los discípulos de Jesucristo. Y es una lección difícil de aprender. Y Jesús les enseñó esta lección de manera bastante casual. Probablemente escuchó la discusión y Pedro y Santiago y Juan probablemente estaban diciendo a los demás, bueno, Él nos llevó a esta situación, Él no tomó al resto de ustedes, así que obviamente somos el ejecutivo y cuando llegue el reino seremos los ministros de gabinete. Todos estaban hablando así y luego Pedro, Santiago y Juan se pusieron del lado de Pedro, después de todo eran hermanos, y pensaron que era una especie de primer ministro conjunto y encajarían al reino, y Pedro dijo, bueno, no, yo le gusto más, y todo lo demás, yo soy el más importante. Y Jesús lo escuchó e hizo algo muy simple, y dijo dos cosas acerca de quién es más importante entre sus discípulos. Tomó a un niño pequeño y les dio dos lecciones de este niño, no una, sino dos. Y es muy importante entenderlas. Escuchen con atención y se las voy a dar. La primera lección, Él tomó a este niño y le dice a las personas que las personas importantes, los discípulos importantes, son aquellos que le dan tiempo a las personas sin importancia como este niño. Piensa en eso primero. El discípulo importante es el que tiene tiempo para las personas sin importancia. Y un niño simboliza a alguien que no es importante para el mundo. Los políticos no traen a los niños a su política, los científicos y demás. Este mundo nuestro es un mundo de adultos. Y en general las decisiones no se refieren a los niños. Ni siquiera puedes hacerlos votar hasta que tienen 18 años. Así que lo que dice primero es que el discípulo importante es el que le da tiempo a las personas sin importancia. Si acoges a este niño, me estás acogiendo a mí. Y si me acoges a mí, acoges a mi Padre que me envió. Y la segunda lección que dio del niño en humildad es esta. La persona importante es la que se considera sin importancia. Quien es como este niño pequeño y admira a todos los demás. Que un niño tiene que hacerlo es muy pequeño. Y si pones a un niño en un grupo de adultos, el niño tiene que hacer esto por todas partes, levanta la cabeza. El discípulo importante es el que tiene tiempo para personas sin importancia y el que se considera sin importancia. Qué lección de actitud. Y supongo que dejó sus caras coloradas. La lección número 2, que vino de esta manera casual, fue una lección sobre la caridad. Los delegados sindicales vinieron a Jesús, tenían delegados sindicales entre los discípulos, y le dijeron, encontramos un hombre que no tiene afiliación. Es muy moderno esto. Teníamos un hombre que estaba expulsando demonios en tu nombre, se atrevió a usar tu nombre, y él no pertenece a nuestro grupo. Eso suena tan real que pone la Biblia justo en nuestra escena industrial. Este es el negocio cerrado que aparece entre los discípulos cristianos. Ahora quiero que noten cuál era el problema. Era otro hombre que estaba usando el nombre de Jesús y usándolo efectivamente. Este no era el problema de nuestra relación con grupos cristianos que no están siendo efectivos en el nombre del Señor. Es la cuestión de relacionarnos con grupos o individuos que claramente están predicando el Evangelio, usando el nombre de Jesús, echando fuera demonios y convirtiendo almas y haciendo la obra del reino, y sin embargo no pertenecen a tu grupo. Y es muy fácil caer en esto. Puede salir algo bueno de ti y proporcionas un nombre denominacional que no es el tuyo. Es muy fácil pensar de esta manera. Me temo que me estremezco cuando escucho a alguien hablar de nuestra iglesia o nuestra denominación o nuestra sociedad misionera. Miren, si nuestra iglesia es solo nuestra, no vale la pena el suelo sobre el que se encuentra. Si nuestra sociedad misionera es solo nuestra, no vale la pena seguir. Esta debe ser su iglesia. Su sociedad misionera no es nuestra.
Pero es tan fácil entrar en ese tipo de sentimiento y orgullo denominacional. Curiosamente, cuando yo era un ministro metodista, escuché esta frase con mucha frecuencia. Oh, es un buen metodista. Y luego cuando cambié y escuché la misma frase, él es un buen bautista, comencé a preguntar qué es esto bueno. Me dieron ganas de decir como Jesús, ¿por qué llamarlo bueno? ¿Qué significa? Es una palabra tonta en ese contexto, como si nuestro fuera muy importante, nuestra denominación fuera muy importante, nuestro. Él no pertenece a nuestro grupo. Y Jesús solo tenía que decir, tendrán que tener una mente de caridad. Si el hombre está haciendo un trabajo eficaz para mí, él no es tu enemigo, él es tu aliado. Él no está en tu contra, él está a tu favor. Y deben reconocer eso. Ahora no dijo que debes unirte a él, no dijo que debes ir a intentar entrar en la misma organización que él, dijo que debes reconocer que él está a tu favor. A veces existe la fuente más improbable de algo bueno. Déjenme darles un ejemplo. Mañana en la noche espero que muchos de ustedes puedan ir a las películas. Hay una proyección de película en el Salón Cívico sobre la vida de Cristo, basada palabra por palabra en el Evangelio de Mateo. Y las críticas han sido muy buenas. Y el hombre que hizo esta película es un director de cine italiano llamado Pasolini. Y el hombre es comunista, un marxista. Ciertamente no es un bautista. Y él hizo esta película, La vida de Cristo, y esta película no está contra nosotros, es a nuestro favor. Va a ayudar a la gente a estudiar la vida de Cristo. Pero habrá un prejuicio mental que tendremos que superar para olvidar quién la hizo, y aún así es comunista, que ni siquiera cree en Dios, haciendo una película que se apega a la letra del Evangelio de Mateo. Es inesperado. Making a film that sticks to the letter of Matthew's Gospel. Unexpected. No de nuestro marco, totalmente fuera de nuestro grupo. Y sin embargo, aquí está. Y si es fiel a Cristo, debemos reconocerlo. Piensen en Pablo, en prisión, en Filipo. Había algunos que rivalizaban con él mismo, que estaban en competencia con él, y dijeron todo tipo de cosas desagradables sobre él. Estaban predicando a Cristo y él dice, estoy tan contento de que se esté predicando a Cristo. Estoy encantado de que el verdadero evangelio de Cristo, por cualquier motivo, por la razón que sea, si están tratando de tomar mi lugar, está bien. Cristo está siendo predicado. Eso es lo importante. Entonces lo que estamos diciendo, y tiene relación con este domingo, es el que muchos estarán pensando en la unidad, donde Cristo está siendo predicado y donde el Evangelio está salvando las almas y donde los demonios están siendo expulsados y el diablo derrotado. No importa bajo qué etiqueta esté, debemos regocijarnos y aceptarlo. Una situación muy diferente donde el Evangelio no está siendo predicado y las almas no están siendo convertidas, eso requiere un enfoque y una actitud diferente. Pero esta es la situación aquí. La tercera lección casual es la lección de aprender a aguantar los golpes que te llegan como cristiano. Verán, si eres cristiano y eres universalmente popular, no eres muy buen cristiano. Quien quiera que viva una vida piadosa en Cristo, sufrirá persecución. Esa es una ley espiritual. Este es un mundo sin Dios y serás maltratado. Puede ser socialmente ignorado y puede ser aún peor. Podría ser golpeado, podría ser encarcelado. Todo tipo de cosas pueden pasar. Y es vital que un discípulo de Jesús pueda aceptarlo sin querer devolver el golpe. Es absolutamente vital. Jesús iba a Jerusalén y en el camino más rápido era hacia el sur desde Galilea, recto por Samaria hasta Jerusalén. Pero los samaritanos tenían una disputa desde hace siglos con los judíos y no les daban la bienvenida. Y cualquiera que fuera a Jerusalén no podía pasar, tenían que dar la vuelta por Jericó. Y entonces Jesús envió a sus discípulos para tratar de encontrar un alojamiento para pasar la noche y llegaron a un pueblo samaritano y les escupieron y estaban furiosos. Santiago y Juan, uno podría decir, Jesús, ¿por qué enviaste a estos dos? Mira el apodo que les diste cuando los conociste por primera vez. Les apodaste hijos del trueno, Boanerges. Y él no daba apodos sin una razón para ellos. Jesús le dijo,
Ustedes son hijos del trueno. Puedo verlos, explotan. Y pueden escucharlos retumbando. Y fueron a Samaria y el pueblo dijo, no van a entrar aquí. Y estaban furiosos. Y dijeron, nosotros te podemos volar de la faz de la tierra. Vamos a llamar fuego del cielo. Elías lo hizo, nosotros lo vamos a hacer. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y se emocionaron mucho. Y saben, Jesús dijo, estoy más preocupado por ustedes que por los samaritanos. Estoy más preocupado por ustedes que por ellos. Y los reprendió a ellos. Así que salió bastante casualmente. Un discípulo de Jesús tiene que aprender a tomarlo todo y nunca querer devolver el golpe. De ninguna manera. La fuerza nunca debería usarse en la causa cristiana. Si eso hubiera sido recordado, muchas de las guerras santas nunca se habrían peleado. Las cruzadas nunca se habrían llevado a cabo. La Inquisición no podría usarse para vencer al cristianismo. Si solo la gente recordara esta lección del discipulado. Ahora, la cuarta lección fue darle prioridad a Jesús. Esta es una lección difícil y salió de nuevo casualmente. Un hombre corrió hacia Jesús y le dijo, Señor, iré a donde sea por ti. Un poco como el joven que le dijo a su jovencita, iría a través de la tierra, el aire, el fuego y el agua por ti, querida. Y te voy a ver el próximo jueves si no llueve. Bueno, este hombre estaba en una condición similar. Estaba diciendo cosas que no había pensado bien. Y tienes que tener mucho cuidado de haber calculado el costo. No debes decir cosas que no has pensado. Y el joven corrió hacia Jesús y le dijo, voy a ir contigo hasta los confines de la tierra. A donde quiera que vayas, voy a ir. Y Jesús pudo ver que era una de esas dedicaciones entusiastas, pero superficiales. Y Jesús dijo, ¿irás conmigo donde quiera que yo vaya? No tengo dónde ir. No tengo dónde ir. ¿Sigues conmigo? No tengo lugar donde recostar mi cabeza. Y no lo tenía. Y mientras sigas a Cristo, no tienes lugar de residencia en la tierra. Puedes ser desarraigado en cualquier momento. Él puede desarraigarte. El mundo puede desarraigarte. Yo no sé dónde estaré viviendo dentro de 5 años. Eso depende del Señor Jesús. Puedo estar en la gloria. Ese sería el mejor lugar. Pero no lo sé. No tengo una ciudad permanente aquí. Tengo que ir a donde Él está, aunque eso significa que no tengo hogar. ¿Irás conmigo a cualquier lugar? No tengo lugar. Ahora, ¿qué les parece eso? Le hicieron pensar lo que realmente significa seguir a Cristo. Gracias a Dios que Jesús nunca permitió que nadie lo siguiera bajo falsos pretextos. Nunca les permitió un discipulado fácil. Los hizo sentarse y calcular el costo primero. Y luego con otro hombre, esta vez Jesús, tomó la iniciativa y le dijo, sígueme. Y el hombre le dijo, sí, me encantaría, pero hay una cosa que me gustaría aclarar primero y es que me gustaría entrar a mi padre. Esto no significa que su padre ya estaba muerto. Lo que está diciendo es, me gustaría cuidar de mi padre hasta que esté muerto y cuando lo tenga en la tumba, entonces voy a ir. En otras palabras, tengo una lealtad más grande hacia mi padre. Y cuando Jesús te llama, la lealtad más grande es hacia Jesús. Sígueme. Y si vas a ser un discípulo de Jesús, tiene que ser Jesús primero y los demás segundo. En el fondo, no hay alternativa. No puedes decir, Señor, te voy a seguir, pero segundo. Tengo otra lealtad primero. Joven, ¿estás profundamente enamorado de alguien que no pertenece a Jesús? Entonces Jesús tiene que ir primero. Esa otra persona, segundo. Es la única manera de ser un discípulo. Tercero, la tercera persona en esto. Señor, te seguiré. Te seguiré, pero aquí está de nuevo. Primero pero. Y Jesús dice, no, pero primero. Pero primero déjame despedirme. ¿Qué tiene de malo decir adiós? Jesús conocía el corazón de este hombre y sabía que mientras hablaba, hacía algo con la cabeza. Él dijo, Jesús, quiero seguirte. Sí, te voy a seguir, pero solo me iré a despedir de la familia. Y ese giro de cabeza le dijo a todo Jesús. Y lo que le dijo a Jesús fue esto, que cuando volvió con su familia, la presión de la familia y su propia leve vacilación, significaría que se sentarían y lo hablarían con él y nunca volvería. ¿Alguna vez vieron a alguien arar y mirar hacia atrás? ¿Lo vieron? ¿Cree que llevas muy bien la
la primera vez que aras, especialmente con caballos. Y sigues y piensas, mira eso, y miras hacia atrás, avanzas un poco más y miras hacia atrás. Escuché a un chico que hizo esto y terminó con todo el lugar. Así que el granjero le dijo, bueno, tenés que poner tus ojos fijos en algo más adelante, del otro lado del campo, y mantén tus ojos allí. Así que él lo hizo y cuando terminó estaba todo torcido. Había puesto su ojo en una vaca en el campo de al lado. Y entonces, no es solo mirar hacia atrás. Es mirar algo que no está fijo, y eso significa mantener tus ojos en alguien que no sea Jesús. Y si mantienes tus ojos en otra persona, harás lo mismo. Pero mirar hacia atrás, en otras palabras, miras con cariño la vida que tenías antes de ser cristiano. ¿Alguna vez miras atrás con cariño algo que una vez tuviste y que tuviste que renunciar? Se dan a dar cuenta que tan pronto como mires hacia atrás, titubearás. Es fatal vivir con el pasado, y demasiados cristianos lo hacen. No podemos vivir en los días de la iglesia incluso hace 10 años. Siempre me divierte cuando la gente canta, adelante es nuestra consigna, no daremos una mirada atrás. Luego en la próxima reunión de la iglesia dicen, ¿por qué no podemos hacer esto como hacíamos hace 5 años? Quien quiera que vaya a seguir a Jesús tiene que ser recto como Jesús, hacia adelante, olvidándose de las cosas que quedan atrás y extendiéndose hacia las cosas que están delante. Una lección de discipulado en prioridad, hacer las cosas bien. Pasé más tiempo en esta primera sección de lo que pretendía, así que déjenme darme prisa con la siguiente. La educación formal llegó en forma de una lección, antes de que los enviara para hacer la práctica, y escogió a 70 más aparte de los 12, para que fueran Juan el Bautista para él, y para ir a todos los lugares a los que él iba a ir. Y les dio una magnífica lección en la obra misionera. Primeramente, en los versículos 1 a 2 del capítulo 10, les dio la situación, en la que hay 3 características sobresalientes. Número 1, una gran cosecha. Número 2, pocos trabajadores. Número 3, muchos peligros. Y si vas a salir por Jesús, debes recordar las 3 cosas. Hay una gran cosecha y debes esperar tener éxito. Y hay pocos trabajadores y debes orar por más. Y hay muchos peligros y tienes que estar en guardia. Él dijo, les envío como corderos entre lobos. Habría dicho en este país como un bebé entre sabuesos. Eso es lo que es el cristiano, una criaturita inocente saliendo entre lobos. Vamos a llegar a eso en un momento. Hay una gran cosecha. Algunos sermones que he escuchado sobre este texto han dicho que en el campo es grande y señalan la población de 3.600 millones y todas las demás cifras. Pero Jesús no dijo que el campo fuera grande, dijo que la cosecha lo es. Cuando esto debería hacerle sentir optimista y con ansias de traer a algunos de vuelta. Y no, me pregunto si conseguiré a alguien. Hay una gran cosecha. Eso es lo primero. Y hay millones en esa cosecha. La iglesia hoy, yo estaba diciendo en una reunión anoche, que calculo que probablemente ya hay en esta etapa algo así como 2.000 millones de cristianos en los últimos 2.000 años, probablemente más. Hay una gran cosecha. No debemos ser pesimistas y pensando que casi nadie será para Cristo. Pensemos en grande, creamos en grande, la cosecha es enorme. Hay cientos esperando que salgamos y los recojamos. Están justos para cosechar y creo que eso es más cierto hoy que hace 25 años cuando comencé mi ministerio. Creo que hoy la cosecha está ahí. Está ahí. Pero el trabajo es de unos pocos. Aún así, si solo tienes pocos trabajadores, aún debes enviarlos de 2 en 2. Y tal vez es por eso que muchos de nosotros fallamos en cosechar mucho. Es que tratamos de hacerlo por nosotros mismos. Hablo en serio. Si olvidan todo lo demás que he dicho esta noche, aquí hay una sugerencia práctica y seria. Puedo sugerir que cada cristiano aquí considere ponerse en contacto con otro cristiano y decir, ¿serás mi pareja? Y juntos oremos por algunas personas y tratemos juntos de ganarlos para Cristo. Intentaremos hacerlo por nuestra cuenta. Esposos y esposas están en una ventaja permanente aquí, pueden hacerlo juntos. Pero 2 personas juntas saliendo de 2 en 2 a esta gran cosecha, seremos
individualistas, trataremos de hacerlo solos. Muchos misioneros están trabajando solos, pero Dios los quiere en dos por lo menos. Trabajo en equipo para compartir juntos. Cuando Pablo fue llamado a ser misionero, Dios envió a Bernabé con él. Y luego Timoteo, Tito, o Juan Marcos, o alguien, pero siempre había dos, y los envió de dos en dos, pero dijo, eso no es suficiente, solo hay 35 pares, necesito más, necesito más. Y Jesús debe estar mirando a Guilford ahora y diciendo, necesito más. Hay una cosecha, hay 65.000 personas en el distrito, hay 250.000 de personas que viven en Guilford para ir de compras y divertirse. La cosecha es enorme, necesito más, pero necesito dos. Necesito dos que juntos lo van a hacer. ¿Pensarán en eso? Y salgan como corderos entre lobos. Fue Martín Lutero el que dijo, Caín siempre matará a Abel, hasta el fin del mundo. Si entienden eso, saben lo que estoy diciendo. Ahora, lo segundo que les dijo en esta lección, además de decirles que era una tarea difícil, fue cómo integrarse, cómo viajar ligero y no llevar recursos con ellos, ni siquiera un par de zapatos de repuesto. Y no son solo viajar livianos, deberían ser parcos en el uso del tiempo y no pasar el tiempo del día con la gente. Esa es literalmente la traducción. No tienen tiempo para pasar el tiempo del día. Eso es lo que significa no saludar a alguien en el camino. No significa no decir buenos días y pasar de largo. Significa que no pasasen la hora del día con ellos. ¿Cuánto tiempo pierdes pasando la hora del día con gente? Frase interesante. Y estás pasando si solo estás pasando el tiempo del día con personas. Te tienes que concentrar en el trabajo. Y es muy interesante cómo les dijo que fueran apoyados. No estoy seguro de que mucha enseñanza misionera realmente preste atención a esto. Su principio es que debes tomar tu apoyo de aquellos a quienes vayas. Este principio de las Escrituras está en 1 Corintios 9. El que vive para el Evangelio debe vivir por el Evangelio. Y debes tomar tu apoyo de aquellos a quienes ayudas, para que estés en una relación bidireccional con la gente que estás ayudando, y tú le estás dando un beneficio espiritual y ellos te están dando un apoyo material. Tal como Jesús con la mujer del pozo de Samaria, le dijo, dame de beber. Y él le dio a ella la verdad, y ese es el principio básico. Y yo a veces me pregunto si no sería un mejor trabajo en el campo misionero si la misión se viviera según este principio, para que las personas a las que están tratando de ayudar puedan sentir que están ayudando a los misioneros, en lugar de recibir todo el apoyo enviado desde otro país. Y venir, por lo tanto, de un espíritu condescendiente. En otras palabras, te estás preparando para escuchar más a alguien a quien estás apoyando. Y ese era su principio. Cuando llegas a una ciudad, come lo que está listo ante ti y deja que te apoyen. Todo lo que te ofrecen, y no elijas una casa mejor si la encuentras. Quédate en la casa donde empezaste. Pero deja que ellos te apoyen a ti. Tú háblales del reino, tú sanas a sus enfermos, haz todo lo que puedas por ellos, con mi poder. Pero déjalos hacer todo lo que puedan por ti. Este es un principio básico. Cuando estás tratando de testificarle a alguien, ¿alguna vez pensaste en pedirle ayuda? ¿Alguna vez pensaste en dejar que te apoyen de alguna manera? Lo vas a encontrar mucho más abierto al evangelio cristiano si te están apoyando. Es un hecho extraordinario. Pero decir, dame un trago de agua, es abrir el corazón de una persona, para que sientan que hay algo que te pueden dar, y luego estén preparados para recibir. Pero si salimos, no gracias, no gracias, no fumo gracias, no gracias, ya tomé una taza de té y no, ya comí. Bueno, he venido aquí para contarte esto. ¿Pueden ver? Mire, estuve llamando a todas las puertas de esta calle. No pueden hacerme una taza de té, ¿verdad? Se van a sorprender de lo que eso haría. Y este es el método que Jesús eligió para sus misioneros. Deje que las personas a las que estés ayudando te apoyen. Ten una relación bidireccional con ellos. Y eso será bueno. Ahora, él no esperaba que todos aceptaran su ministerio. Díganles que el reino de Dios está cerca. Pero esperaba que muchos de ellos lo rechazaran, y ahora dijo algunas de las cosas más terribles que casi te estremecen al leer. ¿Se dan cuenta de que si envías al misionero a cualquier lugar,
¿Haces a algunas personas peor, estén peor de que antes de que llegara el misionero? Y algunas mejor, pero muchos peor. La tragedia es esta. Si has traído a una persona a este servicio, o a cualquier servicio aquí, ¿se dan cuenta de que podrían haberlos empujado al infierno? Tenemos que enfrentar esta desagradable verdad, de que cuando predicaste el Evangelio a alguien, no lo dejaste indiferente. O lo acercaste a Dios, o lo acercaste al infierno. Todas las personas con las que hemos hablado acerca de Jesús, cada misionero que enviamos, ha hecho que algunas personas más culpables de lo que eran antes, y por lo tanto listas para un castigo mayor de lo que debían. Tenemos que enfrentar esto. No puede permanecer neutral con el Evangelio. Cuando escuchas a Cristo predicar, o vienes, o te vas. O das un paso más cerca, o retrocedes. No puedes seguir igual. Y la tragedia es que hay cosas incluso peores que la degradación moral. ¿Saben? Aquí Jesús dice que rechazar el Evangelio cristiano es un pecado mucho peor que todo lo que pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Y saben lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Y tenemos a pensar que estos son los peores pecados en el libro. Pero no. Jesús dice que el peor pecado en el libro es cuando alguien te rechaza, cuando te fuiste enviado a testificar. Porque al rechazarte, me rechazan a mí. Al rechazarme a mí, han rechazado a mi Padre, a Dios. Eso nos convierte en representantes y embajadores cuando testificamos. Y eso es algo aterrador. Ser un discípulo de Jesús y conocer a otras personas es ponerlos en la posición en la que deben o acercarse a Dios o alejarse de Él. Hay una parábola que Jesús contó que es ampliamente malinterpretada y mal aplicada acerca de las ovejas y las cabras. Y en esa parábola, si no tenemos cuidado, sacamos de ella la conclusión de que el pueblo que se salvará en el día del juicio serán aquellos que hayan hecho más buenas obras por su prójimo. Y la parábola no dice algo parecido. Lo que Jesús dice en esa parábola es esto: que cuando las naciones estén delante de Él, en el día del juicio, Él dirá a este pueblo: vienes al cielo por tu actitud conmigo. Y ellos van a decir: bueno, ¿nuestra actitud contigo? Sí, hiciste mucho por mí cuando estabas en la tierra. Por ti. Ni siquiera estabas en la tierra cuando yo estaba en la tierra. Oh, sí que estuve. En tanto, como lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y luego le dirá a los demás: se van al infierno por su actitud hacia mí. Y ellos van a decir: bueno, nunca estuvimos en tu contra, Jesús. Nunca te atacamos. O él dirá: lo hiciste. Estaba enfermo y no vinieron a verme. Estaba en prisión y no me visitaron. ¿Cuándo tú estuviste en la cárcel? Cuando mis hermanos estuvieron. En otras palabras, tu actitud hacia los hermanos de Jesús es tu actitud hacia Jesús. Y es tu actitud hacia Dios. Si te ríes de los cristianos, te estás riendo de Jesús. Y si te estás riendo de Jesús, te estás riendo de Dios. Ese es un pensamiento aleccionador. Pero mi actitud hacia el Dios y Padre de Jesucristo determinará mi actitud hacia los cristianos. Y mi actitud hacia los cristianos revelará mi actitud hacia Dios. Y por lo tanto, Jesús dijo: cuando salgas, tiemblo por las ciudades a los que los mando, porque cuando los rechacen, me rechazan a mí. Y cuando estuvimos en Israel este último mayo, una de las cosas que me golpeó de nuevo es que estaba en el lado norte del mar de Galilea y traté de localizar el sitio de Corazín. Y ya no está. Hay unos pocos bloques de roca negra y traté de ver dónde estaba Betsaida. Y ya no está. No puedes verlo. Y Capernaum es solo un pequeño montón de escombros. Y estos eran pueblos prósperos y llenos de gente. Y Jesús dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Capernaum, ay de ti, Betsaida. Si los milagros que han sido hechos en ti se hubieran hecho en lugares espantosos de los que hablaba Tiro y Sidón y Sodoma, se hubiesen arrepentido. Pero el juicio, en el día del juicio, será peor para ustedes que Sodoma. Y saben que ninguno de estos tres pueblos en que Jesús hizo sus milagros sobrevivió. Ni uno. Mientras que justo al final del lago hay un pueblo que estaba allí en los días de Jesús, que todavía está. Se llama Tiberias. ¿Pero por qué sigue ahí?
Se los diré, porque Jesús no hizo ningún milagro en él. Y no rechazaron a Jesús. Y cuando te pones de pie y puedes ver esto con tus propios ojos, y te das cuenta de que Tiberias está mejor porque Jesús no fue allí, te hace temblar. Y de lo que nos estamos dando cuenta aquí, es un principio profundo, es que hay grados de castigo en el infierno, como hay grados de recompensa y gloria en el cielo. Y cuando envías a un misionero y cuando sales a testificar, alguien que ya se va al infierno va a sufrir un juicio más severo, porque ha rechazado lo que les diste. Pero, por otro lado, ¿por qué vas entonces? Si enviar misioneros al exterior va a empeorar la situación, les diré por qué. Vamos, porque si vamos y les damos el Evangelio, al menos algunos irán al cielo como resultado. Por eso es que vamos. Pero ¿se dan cuenta de que mientras predico esta noche, o te estás acercando al Señor o estás endureciendo tu corazón contra Él? Algunos de ustedes pueden estar peor en el día del juicio por asistir al centro Milmed esta noche. Es un pensamiento aleccionador. Y cada vez que uno predica esto, en el fondo de la mente está el horror de que lo que le estás haciendo a la gente. Por otro lado, el gozo de predicar. ¿Por qué se debe predicar? ¿Por qué se debe seguir predicando? El amor de Cristo nos constriñe. Solo tenemos que predicar, tenemos que seguir atrayendo gente más cerca de Cristo y alabado sea que vengan. La cosecha es grande, aunque los trabajadores son pocos. Ahora vamos a la parte final del estudio de esta noche y muy brevemente, de lo que aprendieron prácticamente. Volvieron muy diferentes, salieron renuentes y volvieron radiantes. Se pueden imaginar saliendo dos de los discípulos trotando por el camino con la esperanza de no encontrarse con una persona enferma o poseída por un demonio. Y bueno, vamos a pasar el rato con ese granjero de ahí. Oh, nos dijo que no. Es mejor que sigamos. Y salieron un poco regañadientes y un poco temerosos. No estaban esperando esto con ansias, ¿saben? Si yo dijera esta noche, ahora de inmediato, ahora todos vamos a salir a las calles de Guilford para tratar de encontrar a alguien con quien hablar acerca de Cristo, ¿cuántos de ustedes vendrían? Les digo que creo que muchos de nosotros saldríamos solo esperando que las calles estén desiertas. Bueno, domingo por la noche y probablemente estén todos en casa de todos modos. Y así es como salieron. Pero cuando regresaron, corrieron de regreso. Estaban tan emocionados. Estaban en la luna. Dijeron, funciona, funciona. Y la gloria de ello es que todas estas cosas que escuchas de sermones formales y toda la educación formal en la vida cristiana no te trae la alegría que vendrá a ti cuando salgas y lo pruebes. Y vuelvas y digas, funciona. Lo he hecho, lo he probado. Y el poder de Jesús puede cambiar una vida y lo he visto pasar. Oh, sí, uno de nuestros miembros me habló ayer de un amigo cercano que ha venido al Señor esta semana y vino al Señor Jesucristo. Y cuando me contaba esto, su rostro era una luz. Por supuesto que lo era. Estaba radiante. Uno de los mejores festivales de cosecha que he tenido fue usando un tractor como púlpito. Y recuerdo que juntamos la cebada y la apilamos y terminamos. Una hermosa noche, clara. El sol se estaba poniendo en el horizonte. Terminamos la cosecha y el agricultor dijo, bueno, David, vamos a tener un festival de la cosecha. Bueno, así que subí el tractor. Fui un gran púlpito y la gente había estado recogiendo el maíz y tuvimos un festival de la cosecha. Estábamos felices porque lo conseguimos todo. Y volvieron y estaban encantados. Estaban radiantes. Había sido una gran cosecha. Había estado fuera y había funcionado. Y dijeron, es genial. Incluso podemos decirle a los demonios qué hacer. Es genial. Y Jesús vio un pequeño peligro aquí. Y se emocionó con la derrota de Satanás. Dijo, puedo ver que Satanás está derrotado. Ha caído como un rayo del cielo. Puedo verlo, está terminado. Aquí hay 70 personas comunes y corrientes. Satanás no es rival para ellos. Es genial. Y él pudo ver esto. Dijo, el poder que les he dado es incluso más del que se dan cuenta. Dijo, se dan cuenta de que nada puede hacerles daño cuando están haciendo mi negocio. Pueden pisar serpientes y escorpiones. Está bien. Todo el poder del enemigo no puede lastimarte cuando estás haciendo mi negocio. Pero tengan cuidado de no emocionarse tanto con el poder. No se emocionen tanto por lo que han hecho por Dios. Emociónanse por lo que Dios ha hecho por ustedes.
Y esto es terriblemente importante. Debes estar más emocionado por la gracia de Dios que por los dones del Espíritu. Debes estar más emocionado de que haya escrito tu nombre allá arriba, más que de cualquier otra cosa que hayas logrado hacer en su nombre. Y cuando has tenido éxito en el servicio cristiano, cuando vuelves gozoso trayendo tus gavillas, te emocionas porque tu nombre fue escrito. No te entusiasmes por el poder. Se te subirá la cabeza. No te entusiasmes con el éxito. Se te subirá la cabeza. Alégrate de que estás en la cosecha. Y entonces tuvieron éxito. Pero tuvieron que aprender lo que era la verdadera felicidad, y Jesús finalmente hace una hermosa oración. Es casi tierra santa. Quieres quitarte los zapatos cuando lees una de las oraciones de Jesús. Y dijo: Señor, solo te agradezco que hayas mostrado estas cosas a la gente común. No a los inteligentes, no a los intelectuales, no a los sabios y a los eruditos, no a los que tienen un gran conocimiento de los libros. Los has mostrado a 70 hombres y mujeres comunes. Y Jesús dijo: me han dado esto para que se los muestre a ellos. Tú y yo nos conocemos, Padre. Hijo, nadie conoce al Hijo salvo al Padre, y nadie conoce al Padre salvo al Hijo. Padre, nos conocemos tan bien, y gracias porque me lo has dado todo para compartir con cualquiera que yo elija. Y elegí a estas 70 personas comunes. Gracias por mostrárselo. ¿No es Dios maravilloso? Él no eligió a mucha gente inteligente. No escogió a mucha gente especial. Solo dijo: dame 70 personas ordinarias y permíteme enviarlos en parejas, en mi nombre, y que vean lo que se puede hacer. Luego se volvió de nuevo hacia los discípulos, después de su oración, y dijo: ¿se dan cuenta? Profetas como Moisés y Elías, y Jeremías, y reyes como David y Salomón, ellos querían ver que esto sucediera, y nunca lo vieron suceder. ¿Alguna vez le agradeces a Dios que naciste después de Cristo y no antes de Cristo? ¿Alguna vez le agradeces a Dios por eso? ¿Por qué no lo hacen? Alabado sea Dios, porque vivo en 1974 después de Cristo, y no en 1974 antes de Cristo, porque he visto cosas que los profetas y los reyes querían ver y oír, y nunca oyeron, y nunca vieron. Y así terminamos. Les hago dos preguntas. Pregunta número 1. ¿Eres discípulo de Jesús? Quiero decir, ¿comenzaste a seguirlo? ¿Comenzaste a aprender? Si no, tiemblo por ti estando en esta iglesia, porque creo que estarás más lejos de Él después de este servicio, a menos que comiences a ser suyo esta noche. La segunda pregunta que tengo es para aquellos que dirán: sí, soy un discípulo. Estoy aprendiendo de Jesús. Entonces le pregunto: ¿están recibiendo una educación completa? Espero que no solo vengan y escuchen el sermón formal. Eso es parte de eso, sí, claro. Pero no es toda la enseñanza que necesitas. Necesitas la enseñanza informal, mañana por la mañana, lavando la ropa, en el escritorio de tu oficina, en el banco de tu fábrica, en la sala de enfermería, donde sea que estés, en la educación informal. ¿Estás dejando que Jesús corrija tu actitud a medida que avanzas? Y sobre todo, ¿estás recibiendo la educación práctica? ¿Estás preparado para salir y recoger esta cosecha? ¿Y estás preparado para hacerlo con alguien más? Entonces, alabado sea Dios, porque aprenderás, y en 3 años podría pasar cualquier cosa como resultado. Oremos. El Señor Jesús una vez discipuló a quienes pudo formar para ser apóstoles. Discípulos son los que están con Él. Apóstoles son aquellos a quienes Él envía. No puedes enseñar a otros lo que no has aprendido tú mismo. Señor Jesús, ayúdanos a aprender. Enséñanos de estas 3 maneras cómo seguirte. Y sálvanos de nunca decir: Señor, voy a seguirte, pero primero
Te lo pedimos We ask it for your por tu name's nombre. sake. Amén.